nosotros otra vez en esta noche. Estamos otra vez estudiando la palabra de Dios, viendo lo que Dios tiene para nosotros. Y queremos hablar acerca, vamos a abrir la Biblia en 1 capítulo 11. Y voy a empezar en versículo 17 a leer. Y dice, pero al darles estas instrucciones no los alabo, porque no se congregan para lo bueno, sino para lo malo. Pues en primer lugar, oigo que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes, y en parte lo creo, porque es necesario que entre ustedes haya bandos, a fin de que manifiesten entre ustedes los que son aprobados. Por tanto, cuando se reúnen, ya no es de comer la cena del Señor, porque al comer la cena, cada uno toma primero su propia cena, y uno pasa hambre y el otro se embriaga. ¿Qué? ¿No tienen casas para comer y beber? ¿O desprecian la iglesia de Dios y avergüenzan los que nada tienen? ¿Qué les diré? ¿Los alabaré? Y en esto no los alabaré. Porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, este es mi cuerpo que es para ustedes, hagan esto en memoria de mí. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, te pedimos, Señor, que tú nos dirijas, Señor. Señor, te pedimos, Señor, que tú nos guíes en cada paso, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, en todo hay doctrinas que nos unan como cristianos, que nos unen como iglesias y también que nos dividen. Aquí está hablando de que es necesario que haya dificultades y una de las áreas donde hay esas dificultades es en cuanto a la Santa Cena, la comunión o la Eucaristía, que es la acción de gracias. Esta comida ceremonial debe ser para unir el cuerpo de Cristo. Pero aquí lo vemos que fue una causa de división entre ellos. Era algo que pues los estaba dividiendo. Nosotros creemos en Confraternidad Cristiana que hay dos diferentes ordenanzas, dos sacramentos y un sacramento, un ordenanza es un acto que manifiesta nuestra relación con Dios. Es un acto externo visible que indica una gracia interna. Nosotros solamente reconocemos dos, que Cristo lo hizo, lo mandó a hacer y mandó que siguiera haciendo. Esto es el bautismo en agua y el otro es la Santa Cena. Cristo lo mandó que se practicara todo cristiano. Entonces debemos nosotros cumplirlo. Pero desde hace mucho tiempo esta doctrina, pues hay diferentes maneras que iglesias lo celebraron. Y hay diferentes maneras de verlo. En 1500 y pico había una reforma, había un avivamiento que empezaron a ver la palabra de Dios y reconocer la necesidad de sacar nuestras prácticas, lo que hacemos de la palabra de Dios. La semana pasada hablamos de qué tan importante es la palabra de Dios, que saquemos nuestro entendimiento de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que juzgar todo lo que nosotros hacemos. Y en Alemania Dios levantó a Martín Lutero y en Suiza
Ulrico Zwingli. Y esos dos cabezas de una iglesia que se estaba reformando tenían diferencias en opinión en unas cosas y se reunieron en 1529 y empezaron a discutir sus diferencias. Y una de las cosas que se estallaron no estaban, no, estaba, no estaban dispuestos a ceder fue en cuanto a la Santa Cena. Martín Lutero lo veía, esa es una cosa más sacramental, más espiritual, y Ulrico Zwingli dijo, no, es una en memoria. Y Martín Lutero dijo, hoc est corpus meum, es decir, es mi cuerpo. La falta de unión que ellos tuvieron nos debilita. Entonces hay que entender lo que la Biblia dice acerca de la Santa Cena. Y puede ser con unos no estemos de acuerdo, pero yo muestro mis razones, tú muestras lo tuyo y vemos y buscamos que Dios nos guía. Hay básicamente tres diferentes puntos de vista. Uno es hiperliteral, el otro es algo literal y el otro pues es tomamos lo que Cristo dijo aquí cuando inauguró la Santa Cena en forma más figurada. La palabra que usan, bueno, la manera que lo ve la iglesia popular se llama transubstanciación. Ellos dicen que literalmente la hostia, el pan, literalmente se convierte en el cuerpo de Cristo. La copa literalmente se convierte en la sangre de Cristo Jesús. Puedes ver a Jesús en la hostia. Bueno, esto ha sido la doctrina oficial de la Iglesia Católica desde 1215. Entonces no es desde el principio. Y el problema aquí muchas veces uno está, bueno, los antiguos están hablando en forma figurada o están hablando en una forma literal. Hay unos problemas que yo veo, que yo no estoy de acuerdo, que esta enseñanza lleva, que para mí son problemáticos. Cuando tú haces algo literal, bueno, cuando tú haces esto que Jesús para mí claramente estaba hablando en forma figurado, Él no dijo, ese es mi cuerpo, ahí tiene un dedo y come mi carne y chupa la sangre. No, Jesús estaba hablando en una forma obviamente literal porque Él tenía el pan y la copa y Él estaba diciendo, es decir, es simbólico. Pero cuando tú haces algo literal, hay un problema. Y para mí, primero, pues, la palabra ahí no está hablando en una forma literal. ¿Y cuáles son unos problemas con esto? Si tú empiezas a tomar la hostia y la copa en forma muy literal, se enfoca en lo literal y llega a
a tomar esto de que entonces si esto literalmente es Cristo, pues vamos a adorarlo. Nosotros sabemos que solamente puedes adorar al Creador, nunca a la creación. Adorar a la creación es idolatría. Y nunca debemos nosotros adorar a ninguna cosa creada. No debemos adorar a nuestros hijos, no debemos adorar a dinero, no debemos adorar a la persona famosa. Um, en la práctica, a veces personas han tomado actitudes idólatras que llevan la hostia y, y lo tienen, bueno, en la adoración, pues en el culto, ellos ponen la hostia y lo ofrecen a adoración, pues eso no. Y esto reduce a Dios a algo que tú puedes manipular. Debemos siempre ver de que la creación y Dios son dos diferentes cosas. Y nunca debemos nosotros mezclar esto. En la enseñanza doctrinal, pues dicen que no es así, pero en práctica muchas veces es muy así en forma equivocada. Un segundo problema que yo veo en tomar eso tan literal, ven a esto como un sacrificio, como en el Antiguo Testamento. En Hebreos capítulo 9, versículo 23, dice, Hebreos 9, 23 dice, por tanto es necesario que las representaciones de las cosas en el cielo fueran purificadas de esta manera, pero las cosas celestiales mismos con mejores sacrificios que estos. Porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación de lo verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros, y no para ofrecer así mucho a sí mismo muchas veces como si el sacerdote entre el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, a Cristo le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora una sola vez en la consumación de los siglos se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Asimismo está decretado que los hombres mueren una sola vez y después de esto el juicio. Y así también Cristo, habiendo sido ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá la segunda vez sin relación al pecado para salvación de los que ansiosamente lo esperan. El sacrificio de Cristo fue un sacrificio una sola vez. Nosotros ahora tenemos memoria de esto. Nosotros no repetimos, no lo volvemos a sacrificar. Eso sería abominación a Dios. Dios sacrificó a Cristo una sola vez. Su sacrificio fue suficiente para mis pecados pasados, presentes y futuros. Hay unos que toman la idea de lo que hace Dios, bueno, que Dios me agarre confesado. Que que Dios, hay una idea común, popular, de que Dios pagó por tus pecados desde la última misa
para atrás y que esperes que Dios te agarre confesado cuando te mueres. Cristo haciendo como que en el Antiguo Testamento los sacerdotes ofrecían sacrificios a cada rato para cubrir el pecado. Cristo no cubre el pecado, Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces, no estamos volviendo a sacrificar a Cristo cuando estamos tomando la Santa Cena. Y estamos recordando lo que Él hizo en el pasado. En Hebreos capítulo 10, versículo 26, dice: porque si continuamos en pecado deliberadamente después de haber recibido conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muera sin misericordia y por testimonio de los testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes merecerá el que ha pisoteado bajo los pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmundo la sangre del pacto, por lo cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Cristo fue sacrificado una sola vez, entonces no es, la Santa Cena es un memorial de lo que Él hizo. Nuestro enfoque hacia la Santa Cena no debe ser un rito, debe ser algo verdadero. Cuando tú haces algo con demasiado sin pensarlo, se vuelve un rito sin pensar. Pierde su significado, pierde su valor. Por uno va en acción automático. Pero la Santa Cena habla de nuestro perdón. Es algo que debemos nosotros entrar en una forma, no digo cuántas veces lo hiciste, sino de que lo hiciste con entendimiento. Que en verdad hubo comunión entre ti y Cristo. Que hubo en verdad un encuentro con Él. La manera que Martín Lutero lo pensó, él lo sintió de que hay una presencia real de Dios en la Santa Cena, pero no es una transubstanciación, no es no es de la misma. En la manera que piensan de la misa está usando lógica de Aristóteles. Bueno, ¿qué tiene que ver Aristóteles en la iglesia? Bueno, el énfasis de Lutero era, no es solamente una cosa sencilla, hay una presencia real de Cristo con nosotros cuando celebramos la Santa Cena. Y no debían retener la copa, debemos celebrar con tanto el pan y la copa. Pero él sí estaba muy a gusto en cuanto a lo ceremonial. Bueno, para mí lo ceremonial es punto y aparte. Lo importante es el significado de lo que nosotros estamos haciendo. La Biblia dice: haced esto en memoria de mí. La manera que nosotros creemos que este es un acto simbólico y una memoria. No es literal, es simbólico. El pan sigue siendo pan. El jugo, el vino, sigue siendo lo que es. No tengo un pedazo de Dios enfrente de mí.
tengo pan y con este alimento yo estoy adorando a Dios. En 1 Corintios, regresando, 1 Corintios 11, versículos 17 y 19, pero a darles instrucciones, dice, oigo que hay divisiones entre ustedes. Pablo dice, oigo que cuando se reúnen hay divisiones entre ustedes, y en parte lo creo, porque es necesario que entre ustedes haya bandos a fin de que se manifieste entre ustedes los que son aprobados. Digo, qué triste de que hay división, de que hay malos entendidos. Qué tristeza. Pero Pablo dice, pero esto muestra quién es aprobado. La persona que celebra la Santa Cena como Dios lo desea, más en su corazón, es la persona que Dios aprueba. Es importante que estemos unidos en lo esencial y que tengamos gracia en lo secundario. Aquí en 1 Corintios, versículo 20, lo dice, por tanto cuando se reúnen ya no es para comer la cena del Señor, porque al comer cada uno toma primero su propia cena y uno pasa hambre y el otro se embriaga. ¿No tienen casas para comer? Pablo está diciendo de que ¿cuál fue la práctica de los corintios? Yo creo que era como una comida de traje, pero yo traje y yo voy a tragar. Y el que tiene trabajo y muy apenas gana su pan, llega más tarde y no tiene casi nada. Uno tiene demasiado y el otro no tiene nada. Es decir, obviamente aquí no fue muy ceremonial, no fue un rito lo que estaba sucediendo aquí en Corinto. Pero Pablo los reprende. Él dice de que no debe ser como ustedes lo están haciendo. Debe de ser algo que honre a Dios. Debemos ver cuáles son nuestros principios. Dice versículo 23, porque yo recibí del Señor. Estos son principios de parte de Dios. La práctica de ellos estaba equivocado. Y es muy fácil para nosotros, aunque Pablo los enseñó, obviamente ellos se habían desviado. Digo, tú puedes tener la mejor enseñanza, pero desviar en tu práctica de la manera que tú lo haces. Debemos regresar a los principios. Lo que he aprendido, Pablo recibió su enseñanza de Cristo, recibió de lo que él había sido enseñado, no 1215 años después. No debe haber diferencias. Debe ser lo que Cristo los enseñó. Entonces Él regresa a las palabras de que dijo Cristo. Por eso es tan importante la Biblia. ¿Qué es lo que dice la palabra? Primero, ¿cómo debemos nosotros celebrar la Santa Cena? Primero debemos reconocer que tiene que ser en comunidad. Es comunión y comunidad. Pablo los reprende por su acción el uno con el otro, más que en la forma ritual que hicieron. El punto de su
queja con ellos es cómo se trataron a su hermano. Entonces, tú tienes que llegar a la Santa Cena en paz con tu hermano. Tú tienes que llegar habiendo perdonado. Si tú te acuerdas de algún pendiente, algo que no has, tú deja tu ofrenda en el altar, dijo Jesús, ve y entonces cuando has pagado, entonces puedes ofrecer a Cristo. Cristo reunió a sus discípulos. La Santa Cena no fue una cena en la calle que invita a todos, era entre los creyentes. Eran entre los que habían sido bautizados, que habían seguido a Cristo. Era adentro de las paredes del cuerpo de Cristo. Jesús dice cómo se practica. Jesús dice, haced esto en memoria de mí. Primero dice, haced esto. Entonces Cristo está implementando una práctica. Haced esto en memoria de mí. Es decir, nos manda a continuar. Debemos nosotros de tiempo en tiempo celebrar la Santa Cena. No debe ser algo que nada más se hicieron en tiempos bíblicos y ya no. Debemos seguir haciendo. Dice, haced esto. Debe estar en nuestra práctica. Haced esto en memoria de mí. El centro de lo que Cristo está diciendo está en nuestra memoria, en nuestro corazón. Más allá del rito externo, tú puedes tener el rito externo perfecto, pero tiene que ser nuestra memoria para qué lo estamos haciendo. Tenemos que tener nuestra mente correcto. Tenemos que tener no como un rito muerto, no a la ligera. Debemos hacerlo con una actitud de reverencia. Él dice aquí, versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que les he enseñado, que el Señor Jesús en la noche que fue entregado tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, este es mi cuerpo que es para ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera también tomó la copa y después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cuantas veces lo beben en memoria de mí. Porque todas las veces que comen este pan y beben esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. La adoración, esta celebración es una proclamación. Desde tiempos pasados estamos proclamando que Cristo murió, que Cristo resucitó y que Cristo viene otra vez. Es una forma de predicar. Nuestra comunión debe proclamar lo que es Cristo. Siempre es torcido, siempre el enemigo ataca, pero es un acto de fe, es anunciar a Cristo, es público, es algo abierto a todos. Cristo, Pablo dice aquí, de manera que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo de sangre del Señor.
Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces como del pan y beba de la copa. Debemos hacer lo que la Biblia manda en una forma que le honre a Él, en una forma que estamos entendiendo correctamente, en una manera, digo, la persona que anda mal sabe que está peleado hasta la muerte, anda en pecado que no ha confesado ni quiere confesar y toma la copa del Señor. Juicio está bebiendo y comiendo para sí. Debemos nosotros reconocer que la doctrina de lo que hacemos en la Santa Cena es importante. Yo veo, Pablo vio cuáles eran sus prácticas y él hizo ajustes, versículo 33. Así que, hermanos míos, cuando se reúnen para comer, espérense unos a otros. Si alguno tiene hambre, coma en su casa, para que no se reúnan para juicio. Y los demás asuntos arreglaré cuando vaya. Pablo vio que la manera que lo estaban practicando estaba equivocado. Y debemos nosotros siempre estar examinando nuestra doctrina, siempre debemos estar examinando nuestras prácticas para asegurar que se alinea con lo que Dios dice. Nosotros creemos que la Santa Cena es un memorial. Nosotros creemos que no creemos que es literalmente la carne y la sangre del Señor. Creemos que es un símbolo de lo que Cristo hizo por nosotros. Pero eso no quita, digo, hay unos que tienen una sobrereverencia por algo material. No debemos ir al otro extremo a pensar que no es nada. Debemos nosotros reconocer que Cristo demandó que siguiéramos celebrando esto y celebramos esto hasta que Él venga otra vez. Debemos adorar a Dios en una forma que le honre. Debemos nosotros honrar a Dios en todo lo que hacemos y debemos hacerlo con todo nuestro corazón. En paz con nuestro hermano, en paz en nuestro andar, con pies limpios, con manos limpios, con labios limpios, con ojos limpios. Debemos nosotros acercarnos a Él por medio de la Santa Cena. Bueno. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, te pedimos, Señor, que tú nos dirijas, Señor, que podamos adorarte a ti, Señor, siempre en espíritu y en verdad. Señor, te pedimos, Señor, que tú nos dirijas, que podamos nosotros honrarte y seguirte, Señor. Y en nuestra comunión los unos con los otros, Señor, que podamos honrarte a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Nos da mucho gusto que nos escuchan por estos medios electrónicos. Que Dios los bendiga.